Muchas gracias. Igual y nosotros también nos damos una animadita, a traer bonitos nuestros deditos de nuestros pies. Oye, déjame decirte que por acá en las redes sociales, en el WhatsApp, dicen, buenos días, quien pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Entonces hay que ponernos busillos, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente tema. Déjenme decirle que ya está aquí con nosotros el doctor Manuel Guajardo, que nos trae un excelente tema. Por ahí nos comentó mi compañera Alejandra, que era una gran invitación para todos allá en casita, ¿verdad? ¿Cómo estamos, claro, doctor? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a...? Un poquito desvelado. Sí, sí, es cierto. Es que andan de arriba para abajo, muchísimo trabajo, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito sobre diabetes, ¿verdad? Vamos a hablar de diabetes. Se avecina ya la próxima semana, el día 14 es el Día Mundial de la Diabetes. Yo creo que es una buena oportunidad para comentar un poco acerca de esto. Nosotros dos cosas vamos a revisar. Básicamente tenemos el próximo domingo la caminata del Día Mundial de la Diabetes, como cada año. Es una caminata donde iniciamos con una misa de acción de gracias por parte de las familias de los niños que viven con diabetes. Y por otra parte vamos a hablar un poco del monitoreo. Hay cosas nuevas en el monitoreo de la glucosa. Ya comienza a ser historia ya el estarse picando los dedos. Entonces eso, yo creo que para la población en general es un elemento importante dentro del proceso de control, porque si tú te imaginas el control que hace un niño para mantener su nivel de azúcar, tiene que picarse en el dedo 5, 7, 8, 9 veces al día. Entonces, pues al fin de la semana, si te das cuenta, la cantidad de piquetes que se ha dado es muy impresionante. Si tú lo analizas en 14 días, en un mes, en un año, entonces pues la cantidad de piquetes que ahora se tiene que estar dando un niño hasta este momento, pues es impresionante. En la actualidad, bueno, ya contamos con algunas de las tecnologías importantes para monitoreo de glucosa. Siempre se ha estado esperando alguna forma de la cual no se tenga que estar picando. Y han surgido a lo largo de los últimos años algunas formas de monitoreo que pudieran venir a sustituir este tipo de situaciones. Para esto, pues bueno, salió el GlucoWatch en algún tiempo que no fue perfectamente distribuido. En las microinfusoras que tenemos un monitoreo, pero hay que picarse cada 3 días un champiñón y estarlo monitoreando. Dentro de la historia podemos ver en la pantalla, todavía hace 20 años con lo único que contábamos pues eran las tiras reactivas. Las tiras reactivas eran en orina algunas, donde todavía existen estas. Se mete la tira reactiva, se compara con los colores que vienen en la gráfica y entonces nos dice qué tanta cantidad de orina de glucosa está tirando por la orina. Y eso nos daba una idea entonces de qué nivel era de glucosa en la sangre. Siempre solamente determinaba cuando el nivel de azúcar estaba arriba de 180 miligramos por decilitro. Entonces, pues era muy tarde, no podíamos mantener el nivel de glucosa por debajo de 180 para establecer que teníamos un control adecuado. Y entonces dentro del proceso era una forma de control inadecuada y que mantenía el nivel de glucosa no tan adecuado. Posteriormente, bueno, comienzan a aparecer los glucómetros, vinieron unas tiras reactivas donde se picaba el dedo también y pintaba de color, y el color también se medía, pero era una variabilidad muy grande. O sea, tú podías ver un color verde, alguien lo podía ver azul, entonces no el margen de error era un poquito más muy grande. Okay. El glucómetro viene ya a volver más exacto el nivel de glucosa, en la cuantificación del nivel de glucosa. Entonces ya nos dice en un margen de error de más o menos del 10%. Quiere decir que si el nivel de azúcar te sale en 100, tú pudieras tener 90 o pudieras tener 110. Entonces el margen de error es mucho menos dentro de este control, pero es esta la tecnología que en los últimos 20 años pues ha estado con la necesidad de que se tiene que estar picando frecuentemente el dedo. Entonces pues los niños terminan en un esquema intensivo de tratamiento con los dedos súper lastimados, y anteriormente, para que te des una idea, se picaban con una aguja. En la actualidad existen lancetas especiales con una bayoneta especial, donde pues el piquete es poco sensitivo, o sea, lo sientes muy poco, pero de cualquier forma no deja de ser un piquete. Imagínate antes que era con una... Imagínate todas esas determinaciones si fueran
las determinaciones antes de comer, después de comer 2 horas, antes de desayunar, comer y cenar, antes y después, y una en la madrugada. Ahí, por ejemplo, tenemos 7 determinaciones en un día para hacer ajustes en el nivel de glucosa en el que nosotros queremos tener a nuestros pacientes para que la vida sea larga. O sea, finalmente lo que uno va buscando es que el nivel de azúcar se mantenga dentro de lo normal para que no se dañen los órganos. Los órganos que se dañan en esto, bueno, pues son los ojos, el corazón, el cerebro, las arterias, las venas, las extremidades, los riñones, ¿verdad? Que son parte de las lesiones que esto ocasiona. Entonces, dentro del proceso que tenemos que estar generando, pues es este monitoreo y este nos permite identificar también hipoglucemias, que son parte de los procesos importantes dentro del seguimiento para que el concepto se vaya dando en condiciones adecuadas y que no nos coloque en una situación de riesgo. Realmente el riesgo importante en esto es que nos puede hacer una crisis convulsivas por hipoglucemia. Entonces las crisis convulsivas son una situación muy aparatosa que nos condiciona el riesgo de que pueda ocasionar daño cerebral. En la actualidad, de hecho, las hipoglucemias son la causa número 1 de fallecimientos de pacientes jóvenes que viven con diabetes. Porque imagínate tú, un paciente que va manejando y que de pronto tenga una hipoglucemia, comienza a convulsionar y entonces puede chocar porque se pierde su nivel de conciencia. Todo esto entonces lo hacíamos en esta hoja que es la que ahora los pacientes tienen y que nos resume toda la información que nosotros queremos tener en el proceso de monitoreo, donde tenemos arriba el tipo de insulina que se utiliza, tanto la insulina basal como la insulina en bolos. Tenemos una situación que nosotros llamamos ratio, que es la relación insulina-carbohidratos, que ahora con esa nos puede decir cuántos carbohidratos va a comer, porque él los cuenta, y entonces en base a los carbohidratos que va a comer es la cantidad de insulina que se va a aplicar. Y la siguiente, que es sensibilidad, y que nos dice entonces una unidad de insulina, cuántos miligramos de glucosa puede bajar en la sangre. Y la glucosa objetivo, cuál es la glucosa a la que podemos llevar a ese paciente dependiendo del grupo de edad. Si son niños muy pequeños, el nivel al que lo tenemos que llevar pues, es un poquito más alto, pero cuando son más grandes puede uno darse el lujo, así como esas determinaciones que tenemos en esos días, donde los niveles de azúcar se mantienen dentro del rango normal en el proceso de control. Entonces son parte de los procesos en los que nosotros tenemos que llegar. Y entonces llega una nueva tecnología, donde ahora este dispositivo que se coloca en esa parte del brazo que ustedes ven, con ese aplicador que se lo está aplicando la señorita, y entonces es como un pequeño parchecito que traes ahí en esa parte, y entonces ahí podemos ver la pequeña maquinita que es como el glucómetro, pero que si vemos en la pantalla del lado izquierdo cómo está sensando, es como si fuera un escáner. Entonces simplemente tiene que pasar el escáner, y entonces el escáner va a irle haciendo la determinación, como vemos ahí, del nivel de azúcar que trae. Ese equipo dura 14 días, el dispositivo ahí puesto, y entonces hace determinaciones cada 15 minutos. Entonces termina siendo una verdadera maravilla, porque son alrededor de 96 determinaciones que se hace en 24 horas, y si nos dura 14 días, pues imagínate cuántos piquetes se va a ahorrar. ¿Y este aparatito no pincha nuestro brazo? Sí, tiene un pequeño catéter, es mucho más, es tan fino como la lanceta que se pincha el dedo. Ah, ok. O sea, es apenas perceptible también. Entonces ya se queda ahí, es un solo piquete que se sustituye por todos los piquetes que se tiene que dar la persona en un día. Y entonces, este es nuestro objetivo en los siguientes meses, el tratar de posicionar a nuestra asociación para que todos los pacientes todos nuestros niños tengan este equipo. Entonces, estamos ahora preparando algunas estrategias para tratar de recaudar fondos y tratar de que los niños estén beneficiados con este tipo de equipos para que realmente el trauma que están llevando por los piquetes sea cada vez mejor. Acaba de llegar, tiene realmente 2 semanas que llega a México. En Durango todavía no tenemos ningún paciente, yo en estas 2 semanas estaba de vago, pero ahora ya dentro de este proceso, yo creo que va a ser un cambio radical en el proceso de control. Tenemos algunos otros
nos hace una curva y nos va diciendo cómo a lo largo del día, aunque no se haya checado él todo el día, llega en la noche, se checa y nos va a decir cómo estuvo a lo largo del día. Entonces, eso almacena los datos y los puede hacer en una gráfica de crecimiento, una gráfica para establecer cómo es. Otro de los aditamentos que tenemos para el monitoreo, pues es este champiñón que utilizamos en las microinfusoras, y que este pequeño aditamento lo hace que quien está usando una microinfusora le mande la información a la microinfusora. El paciente lo ve en la microinfusora, pero además lo puede almacenar, lo sube a la red, y entonces en cualquier lugar del mundo donde yo me encuentre puedo identificar el monitoreo. Este tiene una vida media muy corta, hace determinaciones y cada 5 minutos, pero se tiene que cambiar periódicamente. Es bastante más caro, pero además es una herramienta que sí, ya con las nuevas microinfusoras ya puede hacer algunos otros elementos. En algún momento hablaremos de las microinfusoras para conectar y ves qué maravilla se está haciendo ahora con este tipo de combinación. Pero este es útil en el paciente que usa una microinfusora inteligente, no en el caso del que se está poniendo insulina como lo hacemos con el resto de los pacientes que se tienen que picar con jeringa o con pluma de aplicación, y que entonces pues nos da ya ahora una pauta para estar haciendo el seguimiento. Este tipo de tecnología requiere de cualquier forma estarse picando el dedo por lo menos 2 veces al día, porque requiere estarlo censando, requiere estarlo corrigiendo para que pueda hacer su función en forma adecuada. Si uno no lo calibra en ese sentido, no tiene una buena forma de determinar el nivel de glucosa en sangre. Entonces, esos son parte de los elementos con los que ahora contamos en México. Hay algunos otros que son un poco más complicados en el mundo, pero en México contamos con estas tecnologías que son parte de los elementos que estamos aplicando ya en nuestros niños, y que, bueno, esperamos que progresivamente podamos integrarlos cada vez a más niños, en que no tengan que estarse picoteando en ese sentido. Está sensacional. Doctor, ¿cómo podemos acercarnos a usted y cómo podemos contactarlo? Estoy en el Hospital de Especialidades AMSI, en el consultorio 109 y 110, en el teléfono 618-827-2713 y 16. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por ese gran tema. Gracias. Esperemos que llegue prontísimo a Durango, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, de esta forma vamos a ir del otro lado del estudio, porque mi compañera Alejandra nos va a informar con qué vamos a seguir después del corte. Gracias, Becker. Vamos a tener temas de belleza. Nos acompaña Jorge Loera, estilista profesional. Usted ya lo conoce, así que no se puede despegar de su programa Hoy en Durango. Si tiene alguna pregunta, háganosla llegar al 812-3360, 812-6288, 618-233-7121. Es nuestro teléfono de WhatsApp. Aquí estaremos esperando todos y cada uno de sus comentarios. Vamos a la pausa, no se despegue.